Bueno, ¿cómo están? Bueno, esta semana vamos a seguir con cuentos policiales. Vamos a leer dos, uno bien cortito y otro un poquito más largo, pero muy, muy lindo. Eh, el primero que vamos a leer es uno que se llama Cuento Policial, que es de Marco de Nevi. Se los voy a adjuntar, ahí tienen el link, ¿sí? Y vamos a reescribir el final. Es tan cortito que ustedes van a tener posibilidad de pensar finales nuevos. Dice así, vamos a leer un nuevo cuento, vamos a tener que atender a las características del género que estamos trabajando, ya sabemos lo que es el enigma, ya sabemos que hay alguien que cumple el rol de detective, que hay sospechosos y demás. Y dice, si te resulta posible, que es lo que estamos intentando hacer estas semanas, es practicar la lectura en voz alta, siempre leerle a alguien que esté con ustedes en casa para practicar un poquito esto. Y después si necesitan que alguien se los lea también, está bueno para practicar y volver a escuchar y releer y demás, pero las primeras lecturas siempre intenten hacérselas a alguien que comparta con ustedes en casa. El cuento policial que vamos a leer en esta actividad se llama Cuento Policial. Yo a ver si se los puedo mostrar en este, ¿ves este que está acá? ¿Sí? Es muy, muy cortito. La actividad que tienen que hacer después de leer es tratar de, lo vamos a leer igual cuando hagamos nuestro encuentro en Meet juntos, es identificar si hay, es medio tramposo este cuento. ¿Hay un enigma en este cuento? La idea siempre, lo que nosotros venimos leyendo en los cuentos policiales, siempre identificamos el enigma, porque alguien se murió y nosotros tenemos que saber quién lo mató. Bueno, acá es al revés. Enseguida sabemos quién es el que mató. Pero, sin embargo, tenemos que identificar un enigma. Bueno, ¿cuál es ese enigma que tenemos que identificar en este cuento? ¿Sí? Puede considerarse que este cuento narra una historia de amor. ¿Qué hechos permitirían en ese caso pensar eso? ¿Qué pistas utiliza en este caso la policía para resolver el enigma que se presenta en este cuento? ¿Sí? Y puede decirse que la resolución en este caso es lógica. Y si ustedes piensan que sí, me cuentan por qué. Dice que el cuento tiene una trampa en la que cae la policía. ¿Cuál es esa trampa? Y después lo que les pide es que reescriban el final, pero narrándolo de otro modo, ¿sí? Usando otras pistas y otras deducciones que la policía hubiese podido utilizar. Y acá tenemos que hacer caso a algunas cuestiones que nos pide. Dice, cuando reescribas el final, ten en cuenta que debe ser coherente como venía la historia, ¿sí? Es decir, que las deducciones de la policía deben desprenderse de las pistas y de los hechos que ya venían ocurriendo. Yo voy a reescribir el final atendiendo a las pistas que ya tenía la policía. No puedo inventar otra historia o traer pistas que no había. Sostengo esas, pero desde esas pistas invento otro final, ¿sí? También sigo respetando la voz del narrador. O sea, si está narrado en primera persona, continúo con ese narrador. Si está narrado en tercera persona, continúo en tercera persona. ¿Está? Y después el tiempo en el que se narra. ¿Sí? Si está narrado en presente, continúo en presente. Me presto atención a eso específicamente porque es lo que estamos intentando hacer en este tiempo. ¿Sí? Y si está narrado en pretérito, continúo en mi final, en mi nuevo final, tratando de respetar ese tiempo verbal en mi narración. ¿Sí? En este momento vamos a prestarle mucha, mucha atención a esto. ¿Sí? En el segundo día de trabajo vamos a leer un texto nuevo. Ese que leímos recién, cuento policial, es muy cortito, es una hojita nada más, ¿sí? En la que tenemos que inventar un nuevo final. En el segundo día vamos a leer Un crimen casi perfecto, que es de Roberto Art. También lo vamos a trabajar en nuestros encuentros. Y la idea en esta primer clase es que lean hasta la página 8 la oración que dice, ahora era un juego de reconstruir el crimen. Si ustedes leen todo en la primera, ya en las actividades que proponga hoy no va a servir. La idea entonces, en la actividad de este día, es que lean hasta la página 8, hasta esa oración. ¿Sí? Miren si acá se los puedo compartir. A ver si lo vemos. ¿Ven acá? Esta es la página 8 que dice ahora era un juego de reconstruir el crimen.
Solo hay que leer hasta ahí. ¿Estamos? Leemos entonces en este día hasta esa página y esa oración. ¿Estamos? Ahí les dejo el link para que puedan leer. Y dice, anímate a develar el enigma. Ahí el detective llega a una conclusión, ¿sí? Llega a ver quién mató a la protagonista y demás. La idea, cuando ustedes llegan a esa parte con el detective, es cómo lo hizo el asesino, ¿sí? Después vamos a ver si la hipótesis que ustedes tienen es así, es real o no. ¿Estamos? Eso es el día 2. Y el día 3 y el 4 vamos a pensar y a jugar un juego de cartas con ya todos los crímenes, los detectives, las pistas y demás que tenemos con todas nuestras lecturas de cuentos policiales, pero lo vamos a ir armando entre nosotros. ¿Vieron el cuadrito que fuimos armando con pistas, detective, enigmas, sospechosos y demás? Bueno, vamos acá, yo les doy las instrucciones, también conocen textos instructivos de cómo armar cartas y demás. Acá les da todas las instrucciones de cómo hacerlo. ¿Ven? Hay una carta que tiene que ser la víctima, eligen una de cualquier cuento que leímos, ponen el nombre y algunas características. En otras cartas tienen que elegir sospechosos de cualquier cuento que hayamos leído, los nombres, características, y en otros pistas. Sacan del cuadro que estuvimos haciendo. Las damos vuelta, van sacando y podemos jugar en clase, en nuestros encuentros por Meet, juegan en casa con la familia, juegan entre ustedes con sus compañeros y tienen que tratar de adivinar de quién se trata el crimen en ese juego, ¿está? Después lo vamos a practicar y a medida que pasen estas semanas con más cuentos vamos a ir agregando más cartas. Igual ahí se les explica bien cómo se arma el juego y cómo hay que hacerlo, ¿sí? Igual nos vemos y seguimos despejando dudas. ¿Estamos? No les dejo videito contándoles el cuento porque la idea en esta semana es que practiquen lectura en voz alta. Igual como venimos haciendo estas semanas, vamos a volverlo a leer en clase, así cada uno lee un poquito. ¿Estamos? Bueno, cualquier duda me preguntan, igual mañana nos vemos y vamos a ver si podemos ir trabajando juntos. ¿Está? Les dejo un beso. Chau, chau.